the International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Hola a todas y a todos, un placer estar aquí nuevamente en el capítulo de la confianza, del programa La Confianza, el capítulo IAS España. En esta ocasión pues tenemos otras dos grandes entrevistadas que queremos entrevistar hoy con nosotros, ¿no? Y acompañada nuevamente Julie Rondón. ¿Qué tal, Julie? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá nuevamente en este espacio de confianza, un espacio seguro y en esta semana aniversario de la International Association of Coaching con 21 años. Entonces un día muy especial, ¿verdad que sí? Así es, 21 años que tenemos ahí en las redes llenas de mensajitos indicando los años que cumplimos de aquí. Quiso Thomas Leonard su puntito, su granito de arena para avanzar, ¿no? En este mundo del coaching. Bueno, tenemos por aquí a dos grandes mujeres, dos grandes coaches, dos grandes empresarias, dos emprendedoras que nos traen ese tema de el emprendimiento y la innovación, como es Nadezhka Gallardo, que está en Estados Unidos, en Miami. Y Nadezhka es postdoctorada en emprendimiento, coaching de liderazgo, doctora en ciencia gerencial, doctora. Eso es algo de lo que hay, pero bueno, dejaremos en nuestra red su currículum para que puedan acceder y vean todo lo que ha hecho Nadezhka. ¿Qué tal, Nadezhka? ¿Cómo te encuentras? Bien, bueno, gracias por la invitación, realmente contenta, ¿no? Y agradecida por la oportunidad. El coaching ha dejado en mí quizás las mejores enseñanzas y es lo que pretendo que se mantenga, ¿no? Seguir dando ese mensaje tan bonito. Ustedes mencionan estos 21 años y creo que ha pasado rápido, pero creo que todavía falta mucho más. Entonces, qué chévere que hagamos parte de este capítulo tan importante en la historia que tiene que ver con el coaching. Eso es. Muy bonito mensaje el que ha traído ese. Aquí estamos en el capítulo español, poniendo también ese granito, esa parte del mundo para aportar al coaching, ¿no? Y que la gente se beneficie de él. Y por otro lado tenemos a Adriana Toro, que es también ingeniera mecánica, MBA de emprendimiento, mentora empresarial y coach ontológica. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hola Francisco, Julie, Sinadesca, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz, agradecida por brindarme esta oportunidad de compartir este conocimiento, estas vivencias y conectarme con estos temas que me apasionan, como son la innovación y el emprendimiento. Y bueno, y también fortalecer eso que siempre he dicho y es que el coaching cambió mi vida. Yo soy una persona antes y una persona después de haberme formado como coach. Entonces, conectarme nuevamente con estos temas me encanta y les agradezco a ustedes por darme esta oportunidad. Gracias a ti. Seguro que muchos de los que nos escuchan estarán alineados con tus palabras, segurísimo. Y además también lo que puedes aportar en esta conversación de hoy va a ser seguro que muy fantástico. Bueno, un poco ya por ir granando, ¿no? Este programa donde llegamos a un estado de confianza, donde vamos abriendo nuestros diálogos, nuestras miradas y nuestras escuchas. Me gustaría traerles una pregunta para iniciar, oye, ¿qué ven en el emprendimiento, la innovación que ha despertado en ustedes como líderes para estar enfocados, que les llama la pasión? No sé, Nadezhka, por ejemplo. Pues son dos pasiones interesantes, ¿no? De conocer como mentora de procesos de innovación, es increíble el poder ayudar a otras personas, ¿no? Siempre menciono que creemos que se ve como, ay, no, es tan difícil innovar, entonces hay tantos mitos en cuanto a la innovación y creemos que es difícil. Entonces ha sido un tema interesante poder formarme como mentora en procesos de innovación y acompañar a emprendedores, a empresarios, a personas con esas ideas y es bonito el camino. Entonces el descubrir que puede ir de la mano la innovación con el emprendimiento es maravilloso. Entonces es increíble los resultados que se pueden tener en un emprendimiento cuando hay innovación. Entonces hay una relación bien estrecha. Muchos dicen, no, es que yo estoy emprendiendo, pero una manera más rápida o acelerada de lograr resultados es a través de la innovación.
un emprendedor que es innovador va a llegar más rápido a esos resultados, a ese mercado que tanto quiere. Entonces es una pasión, ¿no? Vivir todos los días de las ideas, de los retos. A mí me encanta decirlo de esa manera, ¿no? Tenemos retos y esos retos, ¿cómo de una u otra forma vamos a comenzar a solucionarlos? Los retos de todos los días, qué aburrida sería la vida si todo es plano y no tenemos ningún inconveniente. Entonces, qué bonito es poder tener ese camino, ese trayecto donde la innovación va a ayudar al emprendedor y donde el emprendedor tiene que entender esa relación que debe tener con la innovación para poder crecer, mantenerse y desarrollar cualquier tipo de producto en el mercado. Ujú. Y más un poco también el día a día que vivimos ahora, tanto mucha inteligencia artificial, mucha innovación, mucha tecnología que te tienes que ir adaptando, ¿no? A ese mundo que tenemos hoy en día que nos rodea. Y en tu caso, Adriana, ¿cómo ha surgido en ti esa mirada, ese deseo? Bueno, definitivamente el emprendimiento y la innovación son dos conceptos que tienen que ir de la mano. Y ese es el gran reto, como lo decía Nadesca, y es hacerle ver a esos emprendedores que la innovación es para todos. La innovación no necesariamente es construir o diseñar o hacer cambios muy radicales, sino desde pequeñas acciones que generen ese valor agregado en lo que vendemos, en lo que hacemos, en cómo producimos, en cómo comercializamos, ya estamos haciendo innovación. Entonces, lo primero es aterrizar al emprendedor, al empresario, a quien estamos acompañando en estos procesos, a que desde diferentes aristas podemos innovar, que la innovación es un concepto que ya hoy en día está muy internalizado en toda la sociedad, que no le tengan miedo, que no es costoso, eso es otra cosa. No, yo no me voy a meter en el tema de innovación porque es que eso cuesta mucha plata. A veces, y eso es lo más importante, ¿no? Primero romper ese mito y pues en los procesos en los que Nadesca y yo hemos estado con emprendedores y también esa facilidad que tenemos desde la mirada del coach, es que tú vas identificando cosas que de pronto para nosotros son muy notables y muy visibles, pero el emprendedor lo tiene al frente y no lo logra visibilizar. Y eso es lo que más me encanta cuando ellos abren los ojos y dicen, no puede ser que yo no había visto esto y lo tenía acá. Y es sencillo de hacer, de ejecutar. Y ese proceso es muy lindo, ¿no? De primero aterrizar ese concepto de la innovación y luego acompañar a esas personas a descubrir que todos podemos innovar. Así es, Mm, interesante. mm. Imagínate eso desde tu mirada, Adriana, es un proceso inclusivo donde esa palabra todos hablan mujeres, de hombres, de edades, de sexo, porque vemos también innovaciones en niños, en adolescentes, en adultos, en señores mayores, es decir, no hay límites. Escuchándolas, se me ocurre desde esa mirada de la innovación, del emprendimiento que van de la mano, que nos contaba Nadesca, ustedes que trabajan y acompañan a mujeres en estos procesos de crecer, de innovar, de emprender, ¿cuál es, bueno, y comienzo con Nadesca, cuál es, Nadesca, desde tu mirada, desde tu experiencia de acompañamiento como coach y como doctor en emprendimiento, acompañas a estas mujeres ante esos desafíos? ¿Cuáles son, desde tu experiencia, desde la experiencia de ambas, esos desafíos principales que adoptan las mujeres para, para salir adelante ante esos emprendimientos con innovación? Excelente pregunta, gracias, Julie. A veces se dice fácil, pero no es sencillo, porque las mujeres tenemos una carga distinta, ¿no? Hay una realidad en cuanto a lo que pasa y a las investigaciones. Las mujeres somos más creativas y los hombres son más innovadores. Esos son números y datos reales. Y eso ocurre por el tiempo, el manejo del tiempo que tienen las mujeres. Y por eso hablo de la carga, porque la mujer tiene la carga familiar. Entonces, esta parte de la carga familiar hace que las ideas sean maravillosas, seamos súper creativas, pero ahora, ¿cómo yo aterrizo eso? Como lo decía Adriana, o sea, nosotros necesitamos ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué pasa en una pareja? La mujer tiene muchas ideas, es muy creativa,
pero la mujer se queda en la casa y el hombre es el que lleva esa idea a cabo. Entonces termina siendo la innovación del marido, la innovación del esposo, no de ella. Entonces ese es un reto interesante de cómo las mujeres pueden emprender. No es, escuchen bien, que vamos a dejar de tener pareja. No se trata de eso, no. Se trata de cómo compaginar ambas cosas, ¿no? El reto importante es ese. ¿Cómo puedo ser mujer y a la vez ser emprendedora? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, quizás uno de los retos más interesantes es la carga. ¿Cómo yo puedo balancear esa carga? Mi carga familiar, mi carga personal, mi carga profesional. Entender que no tienen que dejar de ser mujeres, que no tienen que dejar de ser madres, que no tienen que dejar de ser profesionales, o sea, que pueden hilvanar absolutamente cada uno de estos campos, que cada uno de los aspectos que son importantes, balancearlos. Es allí quizás el reto primordial, porque muchas veces lo decía Adriana, es que creen que es muy costoso, entonces el dinero va, pero ya cuando el dinero no es un obstáculo, porque nosotros conocemos bastante programas donde les dan a las emprendedoras, en este caso mujeres, muchísimos recursos económicos y financieros, no funciona. Y es por esos retos que pregunta Julie. El reto viene de cómo yo puedo balancear mi carga, cómo mi tiempo yo lo agendo. A mí me dicen, es que a ti te encanta escribir todo y agendarlo, y yo, sí, así funciona. Si tú quieres realmente ser exitoso en tu emprendimiento, tener buenas innovaciones, crear algo diferente y disfrutar ese proceso, entonces hay que comenzar a manejar el tiempo de manera que fluya cada una de las ideas que tenemos y esa innovación comienza a fluir. Parte del tiempo es también descansar, ¿no? Para la creatividad y la innovación es importante el descanso. No es solamente estar trabajando día y noche. Es que cuando nosotros, por ejemplo, viajamos, las mujeres tomamos muchas ideas y eso es innovación. Si yo veo que funciona en una ciudad un producto que se parece al mío y yo puedo mejorarlo, entonces no es que eso es una copia, no señores, porque no es el mismo mercado, yo estoy llegando a otro. Entonces, ese descanso, ese equilibrio, ese balance, quizás es uno de los obstáculos más grandes que presentamos, Julie. Bueno, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entonces, y tú, Adriana, cuéntanos de esos obstáculos, aparte de los que nos nombró Nadezhka, ¿de qué te has encontrado en el mercado? Bueno, ahora hay un boom de programas y proyectos en torno al emprendimiento femenino, ¿sí? Y creo que eso nos ayuda cada vez más a países como el mío, Colombia y Latinoamérica de manera general, a cerrar esa brecha que es evidente entre el emprendimiento masculino y el emprendimiento femenino. O sea, es una brecha que hemos venido cerrando, pero que sigue siendo muy amplia todavía. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar en emprendimientos con mujeres rurales, no solamente con mujeres en los cascos urbanos o en las ciudades principales, sino también en la ruralidad, y esa brecha es inclusive mucho más amplia porque también por ser países latinoamericanos tal vez el tema del machismo es muy notorio y pues la mujer no es bien vista en la ruralidad si lleva la iniciativa, si empieza a generar ingresos y muchas veces hasta más que el hombre de la casa. Entonces siguen habiendo unos temas sociales vinculados sobre todo en la ruralidad que han sido importantes los programas que nos ayudan a cerrar esas brechas, como lo mencionaba, pero que todavía sigue siendo un desafío muy, muy grande en países latinoamericanos sobre todo, y del Caribe. También he tenido la oportunidad de trabajar con algunos países caribeños y es un fenómeno como muy recurrente. Entonces, otra cosa, y agarro algo que dijo Nadezhka que me gustó mucho, le voy a pedir las cifras, las estadísticas para ponerlo en mis talleres y en mis presentaciones, y es que la mujer es más creativa y el hombre es más innovador. Y ahí es donde vemos que es algo muy cierto, y es que una de las características del hombre es que no tiene miedo al riesgo, ¿no? Entonces, uno de los componentes de qué me lleva a mí, la innovación es la creatividad hecha realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué le lleva al hombre a irse un pasito más adelante, que es innovar y luego de esa innovación generar un emprendimiento? Y es ese miedo, es que no tienen miedo al riesgo, o sea, no hay miedo a fracasar, tal vez son más impulsivos de manera pues positiva y pueden desarrollar esos proyectos pues con un poco más de facilidad que una mujer. Entonces, esos son como los aspectos que yo considero
que siguen siendo como unas barreras importantes en el tema de emprendimiento, sobre todo emprendimiento femenino. Fíjense, escuchándola me llega algo importante para compartirles. Nosotros acá en España, en la Comunidad de Madrid, está el programa de emprendimiento muy importante que favorece muchísimo a la mujer que va a emprender, ¿no? Con programas con fundaciones como el Banco Caixa y emprendimientos muy valiosos que aportan a la Comunidad de Madrid. En esos espacios el mayor número de personas que van son mujeres. Y también aquí estudiando un poco la parte de emprendimiento en la comunidad de Castilla-La Mancha, las ayudas a nivel social que hay para la mujer en emprendimiento en espacios rurales, porque por ejemplo yo que vivo en un pueblo que es un pueblo rural, se ve y existen programas bien interesantes para las mujeres. ¿Qué pasa? Que no buscamos, no, las mujeres no indagamos dentro de nuestros espacios. Cualquiera mujer que nos esté escuchando en Colombia, en Estados Unidos, por lo menos en España, que sabemos que ocurren, la invitación, el llamado es a buscar esos espacios y a buscar personas que las apoyen, porque apoyo hay, las instituciones hay, lo que tal vez no haya mucho y puede ser un gran desafío es la divulgación y el ir a esos espacios. Entonces, escuchándolas a ustedes, me lleno de esperanza porque hay espacios para mujeres para innovar y para emprender. Ujú. Sí, Interesante. ¿Te un poco parece, quitar el Jorge? miedo, ¿no? Ese temor que estaba Exactamente. diciendo Adriana, yo creo que el mensaje falta solo eso, quitarse el miedo y comenzar a arriesgarse. Lo que nosotras llamamos riesgo calculado. Yo no le estoy diciendo, Claro. esta mañana yo tenía una sesión y me acuerdo que le decía a la cliente, no vas a empeñar tu casa, tus carros, todo porque tú tienes hijos, eso lo entiendo, pero hay riesgos calculados. Puedes pedir estas ayudas de las que habla Julie. Si Mm, tenemos los mecanismos que nos pueden ayudar, entonces que ese riesgo sea calculado, entonces atreverse. La invitación también es a atreverse a buscar lo que necesita para emprender e innovar. Sí. Escuchándolas un poco también, y visto al tratar muchas veces, por ejemplo, con comparación con otros países como Venezuela, yo creo que o he percibido así la cultura de cada país, ¿no? A la hora de emprender. Aquí en España no está muy fomentado el tema del emprendimiento y quizás puede ser como Venezuela, que dice que, bueno, se es mucho más emprendedor y cuando llegan aquí a España les choca eso, la parte cultural de, no sé si la acomodación o no hacer surgir posibilidades, a lo mejor creen o quieren emprender, pero no pasan ese límite. Yo creo que el ámbito cultural puede también un poco influir y lo que en ese aspecto, ¿no? El emprendimiento y la innovación. ¿Qué opinan sobre eso? Adesca, por ejemplo. Ha sido muy interesante esa sección, ¿no? Porque realmente yo he dado clases en algunas universidades, por ejemplo, en Colombia, donde el lema tiene que ver con la innovación. O sea, el emprendimiento y la innovación. O sea, ya están creando dentro de la cultura emprendimiento e innovación. O sea, eso es maravilloso. Entonces, culturalmente, por supuesto que puede haber de una u otra forma algún indicio de que digan, bueno, yo estoy acostumbrado, y ahí es donde yo como profesora en administración de empresas lo menciono, ¿no? Me dicen, profe, entonces yo estoy estudiando ¿para qué? Yo estudio para emprender y tener mi propio negocio o yo estudio para ser parte de una empresa. Entonces ahí yo voy a lo básico. La vida es un emprendimiento. A ver, vamos a partir de eso. Nuestra vida es un emprendimiento. Entonces, cuando yo parto de ahí, entonces, bueno, puedo ver si realmente quiero llevar un negocio, no solo de mi vida, sino un negocio aparte donde yo ofrezca un producto. Eso es distinto, pero emprender todos lo hacemos. Nosotras somos, bueno, en mi caso, una mujer que ha migrado, entonces la migración también es un emprendimiento. Emprender es poder atrevernos a y querer resultados de algún tipo. Entonces, desde la base todos emprendemos. Entonces, culturalmente, quizás ahí existe como esa brecha que decimos, ¿realmente podemos emprender? Claro que sí. Entonces, países como Colombia, países como Venezuela, donde las crisis son más notorias, la gente busca esa palabra que se puso de moda con la pandemia, reinventarse, pero reinventarse realmente es emprender, emprender con innovación, o sea, realmente, ¿qué queremos hacer? Sí, yo siempre digo, o sea, las mejores innovaciones, las mejores ideas que salieron durante la pandemia, porque la gente no quería morirse de hambre. Entonces es una cosa cultural, porque otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, hubo muchas ayudas, porque tienen
el recurso financiero, pero en los países latinoamericanos o caribeños, como decía Adriana, donde estas ayudas no llegan a tu casa, tú tienes que buscar la manera de hacerlo. Entonces, si tú sembrabas ahora la puedes vender, algo que no pasaba, o intercambiar. Se ha visto eso, el emprendimiento que llegó hasta con el intercambio durante la pandemia. Entonces, la necesidad hace que efectivamente exista este emprendimiento. He visto personas, por ejemplo, en Chile, me ha llamado la atención, cosas que yo no veía ni siquiera en Venezuela, que no he visto aquí en Estados Unidos, personas vendiendo comida venezolana afuera del metro, de las estaciones de metro en Chile. Yo decía, eso no lo veo o no lo veía en ese momento, ni en Colombia, en Estados Unidos, en Venezuela, pero dijeron, a la gente en Chile le gusta la comida. Vieron un mercado y comenzaron a emprender un negocio. Es innovador también, porque la comida venezolana en estos días me conseguí con una gerente de una empresa y me dice, ay, tan rica esa comida en Chile. Me encantan los tequeños, me encantan las empanadas y yo por dentro, ok, un momento, ¿cómo le digo yo a esta señora que esa es comida venezolana, no es comida chilena? Entonces fue bien gracioso porque comienza a ser parte de la cultura, pero esto es debido a la necesidad. Entonces ese estímulo externo, en este caso la necesidad de poder generar algún tipo de recurso, crea este emprendimiento. Pero si yo tengo una empresa que me va a contratar y que voy a tener un salario fijo bastante elevado, no veo la necesidad, a menos que dentro de nosotros exista esa chispa que hemos visto muchas veces y dice, no, yo no le quiero trabajar a nadie, yo quiero ser dueño de mi tiempo, que ahora eso está muy de moda, yo quiero ser independiente financieramente, entonces la libertad financiera de la que hablan hoy en día, entonces eso nos ayuda también a emprender. Ese estímulo que puede venir de diferentes partes es el que nos permite tener ese emprendimiento. Así es. ¿Y Adriana? Bueno, yo creo que Nadezca abordó absolutamente todos Todo. los temas con respecto a esta pregunta. Y sí, es solo un poco ahondar en por qué emprendemos, ¿no? Entonces, ¿se emprende o por necesidad o se emprende por oportunidad? Y ahí hay una gran diferencia de ese driver que tú tienes para innovar. Si innovas por necesidad, Nadezca lo explicó de manera perfecta. La situación me lleva a, y es mucho lo que pasa en nuestros países, de pronto las fuentes principales de empleo, no hay una industria que sea robusta, que permita generar esas posiciones que sean acordes también como a lo que tú has estudiado, a todo lo que tú has invertido para formarte como profesional y te das cuenta que esas vacantes que hay en el mercado en unas posiciones buenas y que tú sabes que te mereces son muy reducidas. O como les digo, por lo menos en el área donde yo me muevo en Colombia, la industria es muy pequeña, entonces las fuentes de empleo son pocas. Y es donde la mayoría de las personas tienen por necesidad que ir a emprender. Y cuando les digo que hay una diferencia importante entre cuando tú no emprendes por necesidad o por oportunidad, es en esa sostenibilidad de ese emprendimiento. Entonces, cuando tú emprendes por necesidad es que saco lo que sea, vendo lo que sea, fabrico lo que sea, pero no me doy la tarea académica, como yo la llamo, cuando les doy talleres a mis emprendedores, yo les digo, sí, es que para emprender también hay que estudiar y tenemos que hacer un plan de negocios y tenemos que hacer un estudio de mercados y tenemos que ir a ver muchas cosas antes de tomar y tenemos que hacer un prototipo y tenemos que validar ese prototipo. Pero es que eso es mucho tiempo, sí, pero eso es lo que minimiza ese riesgo a fracasar, ¿sí? Entonces, cuando tú emprendes por necesidad, todos esos pasos que son necesarios no se hacen y es cuando vemos que hay personas que este mes tienen un emprendimiento y dentro de 2 meses están haciendo algo completamente diferente y no pueden consolidar algo que sea sostenible en el tiempo. En cambio, cuando es por oportunidad, es un emprendimiento que ha sido pensado, que ha sido planeado, que ha sido concertado con muchas personas y pues esa parte académica que tú haces o esos estudios previos que tú haces para poder emprender, no es que te garanticen el éxito, pero sí minimizan muchísimo el fracaso. Entonces, eso era lo que quería complementar a todo lo que Nade acaba de exponer. Buenísimo, Adriana. Buenísimo porque me da pie para preguntarte un poco las estadísticas que están, que el 2% de los emprendimientos pasan los 6 años, 7 años, es decir, que
los emprendimientos sostenibles a largo plazo cada vez son más cortos y los vemos en las estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Adriana, comenzar contigo, ¿cómo tú ayudas, cómo acompañas a mujeres a desarrollar habilidades, ¿verdad? Que sean efectivas, estratégicas para mantener esos emprendimientos de forma sostenible? Bueno, hay dos temas importantes que yo trabajo mucho con las mujeres sobre todo y definitivamente el fortalecer esas competencias socioemocionales son claves para que esa mujer sea resiliente y sea disciplinada y se conecte con su idea y con su emprendimiento y la lleve a cabo. Entonces, por un lado, es el fortalecimiento de esas habilidades blandas en temas de liderazgo, en temas de manejo de emociones y bueno, y todo, como les digo, lo que tiene que ver con esas competencias blandas. Y lo otro es que ya en la parte dura del negocio, y es cuando estoy haciendo ese plan de negocios, les hago dos preguntas clave y les digo, hoy en día ustedes tienen que pensar cómo su producto, su servicio está moviendo las fibras y está haciendo que su cliente sienta que con lo que está comprando o el servicio que usted le está brindando está cambiando el mundo. Entonces ya hay que meterle ese contexto de valor agregado, pero desde lo emocional, ¿sí? No es que si tú haces no sé, unos snacks, bueno, ya quedé lleno. No, no es eso. Es rico y me pareció un producto interesante, sino qué está detrás de ese producto. O sea, cómo puedo yo mover esa emocionalidad de mi cliente. Y ahí se conecta con otro tema también muy importante y es qué tan sostenible ambientalmente es el producto o el servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, ¿cómo le estoy mejorando la calidad de vida a mi consumidor, a mi cliente? ¿Y cómo estoy yo mejorando mi entorno? ¿Qué estoy aportando yo para, ya no podemos decir cambio climático, sino adaptación climática? Ya el cambio climático pasó hace rato. Ya estamos viviendo el cambio climático, estamos adaptándonos a las nuevas condiciones del medio ambiente. Entonces, esas dos preguntas son clave y como les digo, acompañado de todo ese fortalecimiento de ellas como mujeres en temas de liderazgo, etcétera. Ok, entonces fíjate, Nadezhka, aparte de ese componente emocional, ese componente sostenible de habilidades duras, habilidades blandas que manejaba Adriana, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué utilizas estratégicamente? Y básicamente lo primero es recordarle que tienen acompañamiento. O sea, porque lo más duro que tiene un emprendedor, en este caso las mujeres, es que creen que lo tienen que hacer todo y solas. Ujú. Entonces ahí comienza como la base, ¿no? Tengo desde mi punto de vista y mi experiencia, tengo un programa de coaching para emprendedores. O sea, oficialmente lo llamo de esa manera porque me gusta que sientan ese acompañamiento, ¿sí? Que hagan su descubrimiento ellos mismos y que sepan que apenas yo soy una coach para emprender. Tenemos a Adriana también mentora de procesos de innovación y de emprendimiento, pero que además abran el panorama, la vista y que existen diferentes entes públicos, privados, fundaciones, internet, lo que quiera que está a sus manos. Entonces, cuando yo sé que tengo tanto, entonces comienzo a bajar la presión. Entonces, a mí me gusta, lo primero en el acompañamiento de un emprendedor, y en este caso las mujeres, entender que están acompañadas, que no están solas y que hay más de lo que ellas esperan o creen allí. Entonces, dentro de esto, pues ahí vienen las habilidades duras y blandas, planes de negocios, todo lo que habla Adriana, y me gusta pensar en ese propósito, en esa certeza que ellas tienen. Porque si Ujú. tú no estás convencida, entonces no hagas nada. O sea, Claro. entonces la certeza y el propósito es el punto de partida hacia dónde realmente puede ir el emprendimiento. Porque bien puede ser por oportunidad, por necesidad, pero si tú estás segura que la necesidad es llevar el pan a tu casa, esa certeza y ese propósito te va a llevar a triunfar. Pero si lo haces porque es lo que me quedó, entonces no hay certeza y propósito de lo que estás haciendo. No va a haber esa conexión emocional, como lo decía Adriana, con tu producto. Entonces no hay más nada que hacer. Entonces, desde ahí, no estamos solas. O sea, realmente ningún emprendedor se encuentra solo en el mundo. Hay muchas más personas que pueden verlo, hablar de esa certeza y ese propósito
ese acompañamiento, hay programas hermosos que la gente me dice, nada, es que eso no me parece hermoso. Yo le dije, sí me parece hermoso, que es hablar de los fracasos de los emprendimientos. Cuando nosotros hablamos también de lo mal que nos va, y eso existe en un programa que está por toda Latinoamérica, entonces esos programas que pueden existir, que nos permiten ver lo mal que pudo haber hecho Francisco del otro lado del mundo, Nadezca del otro lado del mundo, me permite crecer, tener aprendizaje. Entonces no estamos solos, debemos tener o conectar con nuestra certeza, desarrollar estas habilidades blandas y duras, y además de eso, es un aprendizaje, un recorrido. Entonces, ese acompañamiento debe ser integral, realmente integral. Interesante. Bueno, y desde ese acompañamiento, desde esos programas que tenéis para ayudar a esos emprendedores, ¿podrían ustedes, cada uno de ustedes, compartir algún momento de sus formaciones donde hayan sido especialmente relevantes para su desarrollo como emprendedoras e innovadoras? No sé, Adriana, en este caso. Bueno, como lo dije al inicio de esta conversación, mi formación como coach es un antes y un después de cómo también yo antes impartía estos talleres y acompañamiento a emprendedores y emprendedoras y soy otra después, ¿sí? Entonces, eso marcó una diferencia importante. Eh, y ya a nivel como de resultados de estos procesos, yo creo que algo que me hace sentir muy orgullosa de lo que he hecho en todos estos años conectada con los temas de emprendimiento e innovación es que logré, pues obviamente con apoyo de la gobernación, de la Cámara de Comercio de mi región, logramos construir y tuve la oportunidad de liderar ese proceso, la red regional de emprendimiento para mi departamento. Y en esa red regional de emprendimiento es donde se consolida todo lo que Nadesca estaba diciendo, o sea, cuáles son esos servicios que están ofreciendo las instituciones públicas, privadas, las universidades, cuál es hacer ese mapeo de toda esa red de apoyo que tienen los emprendedores y también a nivel interno, o sea, a nivel como interno de ecosistema, las instituciones también sincerarse y decir, bueno, yo hago esto bien, pero esta otra institución lo hace mejor, entonces yo renuncio a ofrecer ese tipo de servicios porque vamos a ofrecerle algo de calidad al ecosistema de emprendedores en la región. Entonces fue un proceso muy bonito que nos llevó como un año, que tuve la oportunidad de liderar y que me hace sentir muy orgullosa porque hoy en día la red está consolidada, por lo menos en mi departamento, el norte de Santander, donde hay 38 instituciones que todas están muy organizaditas y todas están claras en que deben ofrecer servicios de calidad. Y también ya hay, de hecho, una plataforma, una infraestructura tecnológica que soporta esa red regional de emprendimiento. Entonces creo que eso es algo muy importante que se debería hacer en todas las regiones, el poder tener, que el emprendedor tenga esa hoja de ruta de, bueno, yo estoy en esta etapa de mi emprendimiento, apenas tengo una idea y yo puedo identificar quién me puede apoyar en esa fase de cómo llevar una idea a un plan de negocios, quién me puede apoyar ya en la etapa un poquito de aceleración, a validar mi prototipo, ya cuando ya estoy andando y funcionando, ¿quién puede ayudarme a fortalecer esas competencias o esas capacidades administrativas? O sea, para eso están las cámaras de comercio. Y cuando ya he pasado por todo ese recorrido del emprendimiento y ya estoy en una etapa de internacionalización, ¿quién me puede ayudar a visibilizar mi producto, mi servicio en mercados pues fuera de Colombia o de mi región, en el caso pues del norte de Santander? Interesante. Muy importante las que es cámaras de comercio, ¿no, Adriane? Así lo que puedo. Muchas veces invitamos a los emprendedores y a que se acerquen a esas cámaras de comercio donde pueda haber oportunidades incluso del capítulo IAS España. Vamos en contacto con ellas porque vemos que es un gran impulso y potencialidad tener esos networking para tener contacto con diferentes personas. Nadezca, ¿en tu caso? Que hay momentos importantes, ¿no? En esta carrera. Eso que decía Adriana es verdad. Uno después que aprende tantas herramientas de coaching, las aplica como coach, conoce a tantas personas. El coaching pasa por uno,
Entonces sí como que hay un antes y un después, ¿no? Eso creo que me uno a esas palabras de Adriana al inicio porque realmente es diferente. Te comienza a cambiar la perspectiva y ese generar, darse cuenta en uno y en otras personas, genera esos cambios, genera ese emprendimiento, genera resultados, que al final de cuentas es lo que estamos buscando, ¿no? Y yo creo que otro aspecto que ha marcado para mí ha sido como las migraciones y la internacionalización. Te voy a explicar un poco. Ujú. La migración, porque creo que hay que emprender cada vez que uno cambia de país. Entonces he visto cómo es diferente, por ahí veo risas, y eso es así. O sea, realmente, ¿quiénes somos ahora y en qué nos queremos convertir dependiendo de donde estemos? Entonces yo las escucho y yo decía, Adriana, y pienso que esto empezó hace muchos años, porque yo menciono que tengo 10 años fuera de Venezuela, pero 10 años antes, es decir, hace casi 20, trabajaba con pescadores en la isla de Margarita. Entonces yo digo, para elementos de emprendimiento para los pescadores, ¿no? Entonces digo, ¿cómo he podido ver durante esta experiencia, este trayecto, trabajar con pescadores en una isla tan hermosa como la isla de Margarita en Venezuela? Luego, trabajar en la Cuarta Brigada, es decir, con militares del ejército colombiano y hacer trabajo de coaching y emprendimiento con ellos. Luego estar con empresas en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Entonces ha sido la migración y la internacionalización lo que crea un antes y un después. Ver cómo se abre tantas perspectivas y al final de cuentas, tanto un empresario millonario que puede haber en Estados Unidos como ese pescador tan bonito que había en Margarita, tienen los mismos temores, tienen las mismas necesidades. O sea, que podemos estar acompañados diferentes. Entonces, ves que realmente en el mundo, en España, existe, y lo decías, la Cámara de Comercio. ¿Por qué no nos acercamos? Cuando yo a veces digo eso, en la Cámara de Comercio, la gente, es en serio. Y yo ahora por internet. No era nuestra época que había que solicitar una llamada, una entrevista e ir. Usted escribe un correo electrónico y le da la información. Entonces está a la mano, tenemos información ahí y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces es como ese reto de quitarnos la venda que tenemos y empezar a creer que realmente hay un mundo de oportunidades a nuestro alrededor. Esa es la experiencia, que pasamos más de lo que pensamos a nivel mundial cada uno de nosotros como emprendedores y muchas veces sin ni siquiera nos damos cuenta o nos damos el tiempo de pensar en ello. Mm, el tiempo, así es. Ese Somos yo amigo, creo, innatos emprendedores, ¿no? Yo sí. creo- lo que pasa es que unos lo explotan de una forma y otros lo explotan de otra, o no surgen como ellos, no creen que debe ser, ¿no? Sí, Yuli, tu caso, ¿qué vas a decir? Eso que decía Nadesca es verdad, porque es que todos somos emprendedores, inclusive dentro del mismo país. Yo estaba viviendo en la Comunidad de Madrid, ahora vivo en nuestra comunidad de Castilla-La Mancha y es un nuevo emprendimiento, por supuesto que sí. Fíjense, escuchándolas a ambas, hay un papel importantísimo de alianzas. Ya Adriana comentaba las alianzas en los diferentes procesos que vamos pasando como emprendedores y qué alianzas necesitamos allí, ¿no? Y sin embargo, para mí, aplicar coaching sería, como coach que soy, pues sería una alianza, una estrategia, una técnica maravillosa. Ustedes dos, ¿cómo utilizan el coaching como herramienta de innovación, como herramienta de acompañamiento innovadora en los procesos de emprendimiento desde sus regiones? ¿Cómo lo haces, Adriana? Bueno, definitivamente yo creo que el coaching me ha despertado y eso debe ser un sentimiento común para todos los que estamos acá. Eh, el poder generar esa empatía con la personita que tienes al frente o las personitas que tienes al frente y que estás llevando en esos procesos de crecimiento. Entonces, cuando tú generas esa empatía, todo se hace mucho más fácil. O sea, cuando tú los estás escuchando, ya tu cabeza está maquinando acá, bueno, y el coaching también, por lo menos a mí, yo soy canadesca también porque la conozco hace ya varios años, nos ha abierto esa bandeja de personas en el mundo, o sea, no solamente en el caso mío de Colombia, sino que el coaching me ha hecho conocer gente en muchas partes del mundo y conectadas con los mismos temas de emprendimiento, de innovación. Entonces tú vas aprendiendo de las experiencias de tus amigos coach
y dices, mira, a este le sirve esto, a este lo voy a conectar con este. Entonces, esa red de apoyo que nosotros tenemos también como formadores, terminan siendo ellos los beneficiarios de esa red de apoyo. Eso me parece fantástico y me parece que es una de las cosas más lindas que hacemos los que apoyamos el emprendimiento, pero también somos coach y estamos formándonos como coach también. Sí, es un proceso de aprendizaje continuo. ¿Y tú, Nadesca? Era una anécdota, que después de eso fue que conocí a Adriana, porque yo era coach, pero el mundo de la innovación no era mi mundo, honestamente. El emprendimiento sí, el coaching, el mentoring, todo esto. Y trabajando para una empresa, me llaman para una entrevista de trabajo. Es que te necesitamos. Y era para procesos de innovación. Y yo le digo, mira, pero es que yo no tengo certificados en procesos de innovación. Yo sé de qué se trata la innovación, pero de ahí a que yo te acompañe, yo te acompaño en emprendimiento. Y me dijeron, no, te necesitamos a ti. Yo sé que tú te puedes formar y certificar en procesos de innovación, pero necesitamos un coach, porque las herramientas que tiene un coach son los que van a ayudar a los emprendedores a innovar. Cuando me dijeron eso, la llamada la recibí de Estados Unidos, yo decía, ¿es en serio? Para apoyar emprendimientos en Colombia, por cierto. Yo decía, ¿es en serio? Y eso me llamó a mí tanto la atención, porque claro, yo hace 7, 8 años atrás quizás no lo veía. Mi mundo era solamente el del coaching y yo decía, ¿cómo esto puede llegar a ser o va a ir de la mano, ¿no? De la innovación. Y me decía, es que tú eres la mentora de procesos de innovación que más herramientas tiene. Porque los innovadores, entonces tenemos los mentores en innovación, solamente quieren ver la innovación dura, la parte dura, pero tú ves el ser, tú vas al ser, tú puedes ver a las personas, tú puedes unir al equipo, tú puedes estar ahí. Entonces, eso me dio, por eso es que quería comentar esa anécdota, como una perspectiva diferente de cómo podemos innovar. Por eso yo creé ese radar del emprendedor, que el radar del emprendedor, la base es la rueda de espacios vitales que utilizamos en coaching, pero es un radar porque es diferente. A un emprendedor necesita otras áreas, otras aristas. Entonces, eso es una innovación. Entonces, en coaching lo hago, es una herramienta de coaching para un emprendedor que quiere innovar, por ejemplo. Entonces, hay muchas maneras de verlo. Me he dado cuenta, trabajo para una empresa en Estados Unidos y esta empresa desarrolla programas personalizados de coaching. Entonces ha sido una innovación porque lleva de la mano el balance de lo que él llama la razón y la emoción, porque tiene que ver con la ingeniería. Entonces esta empresa dice, bueno, pero un ingeniero también puede tener la parte emocional, te necesitamos como coach. Entonces tenemos un programa con diferentes coaches que tiene un impacto en todo lo que tiene que ver los centros de distribución en Estados Unidos. Yo decía, qué bonito poder ver que sí hay innovaciones en cuanto al coaching, al mentoring, al emprendimiento. Y muchas veces, pero es que eso del coaching, ¿cómo es? Eso, entonces, es que ella es todo. Mentora de procesos de innovación, mentora de emprendimiento, coach. Pero ha sido el coaching realmente, porque yo me enamoré de esto estudiando en la universidad hace, bueno, no queremos saber los años, pero hace unos cuantos años, y todos esos años han permitido que todo lo que he hecho a nivel mundial haya sido gracias al coaching. La primera vez que yo salí de mi país a dar una conferencia fue a Costa Rica. Salí de Venezuela a Costa Rica hace un montón de años y me llevaron durante un mes solamente para dictar talleres de coaching y mentoring. O sea, yo cada vez que recuerdo eso, yo digo, yo me internacionalicé gracias al coaching. No existía la academia, no existía absolutamente nada cuando hice eso. Y estoy tan agradecida al coaching porque abre todos esos caminos que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces realmente es una base. Yo creo que el coaching es la base para innovar, para emprender. Y no tienes que ser tú un coach, pero sí vas a necesitar un coach en el camino. Y eso es una innovación del coaching en cuanto al emprendimiento. Julie. Gracias. Yo quiero contar otra anécdota que Ay, es qué bonito. completamente opuesta a cómo Nadesca llegó al coaching, ¿no? Y en mi caso fue todo lo contrario. Yo soy ingeniera mecánica, yo estaba trabajando en una empresa en la que era gerente de operaciones, o sea, cargo muy alineado a mi formación como ingeniera. Y un día me llaman de talento humano y me dice la gerente, Adriana, es que te apuntamos para una certificación como coach. Yo dije, ¿yo? ¿Para qué? Me dijo,
todos los gerentes de área tienen que hacer una certificación en coaching. Y yo, bueno, ¿cuántas horas es eso a la semana? ¿Y por cuántos meses? Me dijo, esto dura un año. Y no sé cuánto tiempo de dedicación. Y yo dije, ¿es en serio? Y bueno, yo entré a regañadientes porque yo decía, esto me quita demasiado tiempo, yo ya estudié, yo ya soy ingeniera, yo ya tengo una maestría, o sea, yo no necesito una certificación adicional. Sin embargo, entré muy escéptica del proceso y cuando yo termino mi formación, un año después, y que ya me gradúo, obviamente soy una persona diferente ya un año después, y me agarra nuevamente la gerente de talento humano y me dice, nosotros te certificamos por dos razones. La primera es porque la organización va a entrar en un proceso de reingeniería complejo y yo, ok. En ese momento habían unas negociaciones sindicales muy complicadas que terminé liderando yo, porque ya tenía las herramientas para poder hacerlas. Hubo una reducción de personal impresionante de esa planta. Entonces, en todo ese proceso de cambio tan abrupto, ellos me tenían que preparar y tenían que preparar a los diferentes gerentes para poder atravesar ese proceso y que no generara pues como todo esa angustia también pues de las personas que estaban allí laborando. Y me dijo, y la segunda razón es porque tú me vas a reemplazar a mí y ahora tú vas a ser la gerente de talento humano de esta compañía. Y dije, ¿yo? Gerente de talento humano. Y terminé siendo la gerente de talento humano, una ingeniera mecánica que venía de producción, ahora ocupar un rol muy conectado con la gente. Entonces, para mí fue forzado, pero pues obviamente es un proceso, como les dije desde hace rato y lo repito, que me ha cambiado la vida profesional, personal y que me ha abierto una cantidad de oportunidades en el mundo, porque también como Nadesca tengo amigas en todos lados y amigos en todos lados y me invitan a acompañarlos también en muchas actividades, entonces es un proceso fantástico. Tan fantástico es que aquí estamos 4 almas, coaches, porque escuchándolas a ustedes, pues me pasó lo mismo. Yo también venía de una empresaria muy famosa, muy estable, muy hermosa, una vida supuestamente perfecta. Y bueno, ocurren cosas en el camino y voy a psicología, psiquiatría, a chamanería, a todo lo que terminaría. Y en a donde iba, me decían haga esto y yo lo hacía y no pasaba nada. Y haga esto y yo lo hacía y no pasaba nada. Y hasta que un día me siento con una coach, me dice, ¿qué quieres hacer? Yo, no sé, pero yo vengo para que tú me digas lo que tengo que hacer. No, no, yo no voy a trabajar contigo y no te voy a decir qué vas a hacer. Y dije, Dios mío, ya va, esto me gusta. Desde ese día, por los años 1600, como decía Nadesca, hasta el sol de hoy, dejé todo y solo hago coaching. Es decir, mi vida también es una vida que yo llegué al coaching por sorpresa y aquí me quedo y aquí me quedaré para el resto de mi vida. Y en España estoy luchando para hacer solamente coaching, es decir, que tengo desde el año 2012 solamente haciendo coaching. Entonces, definitivamente el coaching sí es innovador, sí es emprendedor y sí es maravilloso y sanador. ¿Y tú, José Francisco, cómo llegaste al coaching? Bueno, yo por casualidad, yo también un poco ahí tenía mi ídolo que era Steve Jobs. Ajá. Y una vez me encantaba su puesta en escena, ¿no? También venía de fondo desde pequeño, cuando yo quería estudiar, no sabía si estudiar ingeniería industrial o psicología, me encantaba el tema del conocimiento humano. Bueno, en esto que llegó por el 2014, por ahí, cuando vi el tema de Steve Jobs, ya había fallecido él. Y lo iba siguiendo y un día escuché la palabra coaching. Dice, no, tiene su asesoramiento de coaching, todo esto y todo lo que hace lo hace enfocado a ello, también muchas cosas. Y un año vino un amigo de Venezuela, que se quedó en mi piso aquí en Málaga, y era coach, empezamos a hablar. Y a partir de ahí, pues hacía formación, me formé con él en su escuela y fue lo que me hizo a mí entrar dentro del coaching. Y a partir de ahí, pues bueno, compaginando y ahora a tiempo completo con el tema del coaching, que me apasiona, y mira, aquí también. Siempre llega de una forma menos, a veces menos
menos se espera uno, ¿no? Yo creo que es la mejor de todas. No, Claro, nos una vez, llega el ¿no? alma, nos llega el alma, y por eso Así, dije que aquí claro. habemos 4 almas que el coaching nos cambió y que acompañamos a cambiar almas en el mundo. Bueno, José, te quedan a ti preguntas, ya a mí me queda una sola y a ti te quedan las que te quedan. Bueno, mira, un poco aquí, chicas, el tema es, bueno, y a lo mejor ya sabéis que la voz o la palabra o dos palabras muy en el mundo, muy mm, escuchadas son la inteligencia artificial, ¿no? Esto va a una revolución cada vez mucho mayor. Bueno, nada, es que dijo antes algo, el ser, el coach te llega al ser, ¿no? Y para los que nos escuchan, bueno, yo he ido a tema de conferencia, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial en comparación con el coaching, ¿no? Y en esas pruebas vimos que la inteligencia artificial no podría sustituir al coach porque el coach llega al ser de la persona, llega al ser de la persona. Y en este aspecto que estamos tocando hoy, en el tema del emprendimiento, la innovación, ¿cómo crees que impactará la inteligencia artificial dentro del emprendimiento y la innovación? En Nadesca. mi caso, yo siempre digo que la inteligencia artificial vino a sumar, Ahí está. como bastante defiendo la innovación, pues me parece que la inteligencia artificial, una innovación maravillosa. Así como cuando éramos pequeños, los 4 que estamos aquí, pensar remotamente que existiera una videollamada era imposible, Mm. entonces la tenemos ahora en la palma de la mano maravillosamente. Pensar que alguien pudiese respondernos las preguntas a cualquier hora del día sin tener que esperar nada, eso también es una maravilla de la innovación. Entonces yo creo que la inteligencia artificial vino a sumar. Yo hablo de equipos de trabajo colaborativos, ¿no? Entonces eso para mí es la inteligencia artificial. Es un integrante más del equipo de trabajo de un emprendedor y de un innovador. No vino a sustituir nada, porque lo que existe es ese temor. No es que la inteligencia artificial vino a quitarnos el trabajo. La inteligencia artificial va a suplantar a la persona. Mentira. Necesitamos ese balance del ser con el hacer. No existe una manera de que la inteligencia artificial lo pueda hacer todo. Necesita el toque humano y ese toque humano somos nosotros. Pero nosotros también lo necesitamos a ellos, porque ahora existen respuestas más rápidas. Entonces, ¿por qué no utilizarlo como una herramienta, como parte de nuestro equipo de trabajo? Para mí, eso es la inteligencia artificial. Úsenla, pero es importante aprender a utilizarla. Porque tampoco es que tenerla por tenerla, sino tenerla, aprender a usarla. Si esto me va a ayudar a mí a sumar, me va a ayudar a mí a ahorrar tiempo. Si yo realmente lo que estoy buscando es efectividad, entonces pregúntale a la inteligencia artificial de esta efectividad y usted póngala en práctica, porque la inteligencia artificial, ChatGPT me puede decir lo que sea, pero si no soy yo dentro de mi ser el que decide hacerlo, tampoco pasa nada. Entonces no es tan directa la relación de que viene a suplantarnos nada. Es parte del equipo. Así lo veo yo. Exacto. Estoy muy de acuerdo contigo. Esa es parte, hay que verlo como un plus, ¿no? Tocar esas herramientas es un poco a veces que llevamos ese miedo cuando llega una novedad, ¿no? Entramos en esta novedad, cuando llegó Internet, hoy, ¿qué pasa con Internet? Cuando llega ahora la inteligencia artificial, ¿qué pasa con Internet? No, al final es tomar esas. Ahora en Europa se ha tomado se ha llevado la normativa, ¿no? Se va a llevar la normativa para llegar a un tema ético y moral, hasta qué punto se debe y cómo se va a utilizar las herramientas que tenemos a nuestra mano, y en este caso la inteligencia artificial. Y Adriana, en tu caso. Bueno, completamente de acuerdo con Nadezhda y con lo que acabas de exponer. La inteligencia artificial es una herramienta o es un canal para fortalecer nuestras ideas. Nunca nos van a reemplazar. La inteligencia emocional no puede mover emociones, ¿sí? No puede mover sentimientos, que es en realidad lo que te conecta con tu cliente o con tu entorno, ¿sí? Entonces, lo veo como un mecanismo para poder lograr esa innovación y ese emprendimiento. Y en estos días escuché a alguien hablando sobre la inteligencia artificial y ese temor que tiene todo el mundo en la pérdida de empleos, etcétera, etcétera. Y él decía algo muy interesante y es, bueno, definitivamente si hay muchos empleos
que se van a ver afectados por la entrada tan fuerte de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la tecnología de manera como general. Si tú vas a estudiar carreras que tienen que ver con sistemas, desarrollo de software, créeme que vas a tener trabajo para toda tu vida. Pero, ¿qué tipo de profesionales están contratando esas grandes empresas de tecnología hoy en día? Obviamente desarrolladores de software, pero ¿qué otro tipo de perfiles están contratando? A ver, hagamos una encuesta aquí rápida. Robótica, por ejemplo. No, sí, pero no, o sea, ¿quién está detrás de ese desarrollo de esos software? ¿Qué tipo de profesiones creen ustedes que se están demandando en empresas como Apple, IBM y todas las empresas de tecnología? Base de datos, megadatos serían, ¿no? Sí, pero no, también esa, nada de... Que necesitamos son personas. Y a veces ni siquiera con un título demasiado profesional, sino con conocimientos básicos que tengan capacidad de desarrollo. Sí, Porque es pero fácil. resulta que estas empresas grandes están contratando psicólogos, sociólogos, filósofos y todas esas profesiones que tienen que ver con el análisis de cómo nos comportamos nosotros como comunidad y como sociedad, porque de ese sentimiento y de eso que ellos pueden analizar de cambios de comportamiento es de lo que van a alimentar esos desarrollos de software, esa data que tú mencionabas, Francisco, y van a poder crear y alimentar esa inteligencia artificial. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención porque también como van a tener trabajo esos desarrolladores de software, personas que tengan este tipo de competencias como las que genera el coaching, también vamos a tener asegurado un trabajo en el futuro, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante y muy importante pues también comentar acá como para que le perdamos como ese miedo a la inteligencia artificial. Sí, bueno, ahorita, fíjate, ese tema nosotros lo abordamos en el foro, en el Congreso de Coaching de acá de España 2023 de ICOP, Congreso Mira, y hay una reflexión que yo, cuando terminó el foro y terminó todo, y yo me hice mi propia autorreflexión, dije, Yulis, de todo esto el tema de la IA, ¿cómo queda en ti? Y dije, pues a mí la IA me refuerza que todavía tengo el poder de elegir. O sea, para mí la IA me refuerza el poder de elegir. Existe y yo lo utilizo para lo que yo elija. Yo voy a utilizarlo para mi elección. Por lo tanto, desde mi mirada suma, pero sigo yo teniendo el deseo y la decisión de elegir. Entonces, mientras eso no cambie, para mí siempre me va a sumar la IA o lo que inventen por allí. Bueno, Francisco, me queda a mí la última pregunta que les voy a hacer, muchachas, por mi Sí, parte. Pues Nadezca y Adriana, desde ese viaje, ese mundo de experticia profesional y de vida que tienen, ¿cómo unen, cómo mantienen el equilibrio entre esa mujer que es Adriana, esa mujer que es Nadezca y esa emprendedora, esa coach, esa innovadora que tenemos que, bueno, igual que nosotros, pues también innovar todos los días en nuestras marcas personales y en lo que somos como profesionales? ¿Cómo manejan ese equilibrio entre esas dos aguas, personal y profesional? Y Adriana, termino contigo. Empiezo contigo para terminar contigo mi entrevista. Bueno, es súper retador. Y además de mi trabajo actual, yo dirijo una ONG que trabaja en temas ambientales. Hacemos conservación en ecosistemas estratégicos, en páramos. Ese es mi trabajo, digámoslo así, habitual. También imparto este tipo de talleres y estoy súper conectada a la docencia, entonces hago formación a mujeres, bueno, todo lo que hemos venido hablando durante toda esta jornada. También soy mamá, tengo una preciosa hija de 12 años que está ya entrando a la adolescencia. Pues estoy a cargo de mi hija, pues soy divorciada hace ya muchos años y la niña vive conmigo, entonces también pues está el cómo equilibrar todo eso, ¿no? Además de eso, también me encanta hacer ejercicio. Yo desde las 4 de la mañana estoy despierta todos los días porque lo primero que hago pues es primero agradecerle a Dios y luego irme para el gimnasio y luego para el colegio a dejar a Sofi
y luego para mi oficina y en la noche a dictar clase. Eh, es cuestión de, primero, pues disciplina, pero también amar lo que haces, ¿no? El equilibrio, yo creo que lo tienes cuando así como eres disciplinado con tu parte espiritual, eres disciplinado con tu ejercicio y eres disciplinado en tu trabajo y eres disciplinado con tu hija y eres disciplinado, es esa disciplina, pero el amor por lo que haces es lo que te permite estar en equilibrio y reconocer cuando te sales del equilibrio también, ¿no? Entonces, cuando hay algo que te afecta emocionalmente, tú dices, aquí está pasando algo y tengo que parar y tengo que revisar por qué me estoy sintiendo de esa manera, pero sí nace desde el amor y desde la pasión cuando haces lo que de verdad te mueve y el tomarse esos descansos y esas paradas cuando ya tú estás notando, y eso es otra de las cosas que yo aprendí pues con este coaching, siendo coach, y es, o sea, uno identifica cuando las cosas se están acercando y tú no estás haciendo nada no para evitarlas, porque no se pueden evitar, sino para asumirlas de una mejor manera, ¿no? Entonces, ya uno aprende a ver esas alertas amarillas, rojas y dice, tengo que parar y tengo que reconectarme conmigo mismo y seguir avanzando. ¿Y cómo Nadesca maneja ese semáforo? Oye, escucho a Adriana y me quedo pensando. Esa pregunta es interesante, porque gracias a una sesión de coaching me di cuenta que no había equilibrio en mi vida. Porque, por supuesto, 500 trabajos, apegada a la familia y no había tiempo para el amor. Yo me acuerdo clarito de esa sesión de coaching. Y me dijeron, porque yo también me divorcié hace un montón de años, y me decían, ¿y cuándo es que hay tiempo para la pareja si te gusta tanto estar en pareja? Y yo, ay, yo me acuerdo de esa pregunta del coach y me hubiesen visto a mí la cara. O sea, esa sesión de coaching hubo un antes y un después, porque no había equilibrio, que es la pregunta que hace Julie, ¿no? Yo decía, claro, para mí era perfecto porque ajá, mi familia, mis papás, mi hermano, mis estudiantes, los empresarios, mis clientes, todo era perfecto. Pero había ese espacio, como dice Adriana, que no había. Era el tema del amor, ¿no? No le había dado como ese tiempo nuevamente que era tan importante para mí. Entonces, es como, y aprendí a priorizar, que es importante para mí. En algún momento de mi vida también creía que ser exitoso era trabajar más. Es mentira, hay que trabajar más inteligentemente. Pero cuando estamos apasionados, cuando yo conocí a Adriana, yo dormía 3 o 4 horas al día. O sea, soy honesta y eso es muy poco. El cuerpo necesita descanso. Eso terminó en cáncer para mí. Ese día aprendí, gracias a la enfermedad, que tenía que dormir. Entonces, hoy en día ya no tengo cáncer, ya duermo, ya tengo el amor, ya logro el equilibrio. Pero es el aprendizaje. Y si me preguntas a mí, yo logro el equilibrio buscando priorizar y mi agenda. O sea, yo eso que lo digo, que profeso con mis sesiones y que digo, eso lo hago. Así como dice Adriana, ella dice, mira, a las 4 de la mañana yo abro mis ojos, tú decides cómo quieres hacer tu día. Porque hay gente que me dice, mira, yo ya no me quiero parar a las 4, yo me quiero parar a las 7. Antes sea a las 7, pero que usted haga lo que usted realmente quiere hacer. Disfrutarlo. Nosotras en el campo de la docencia, y me uno a Adriana, en Colombia las clases van hasta las 10 de la noche. Eso es algo que yo nunca había visto porque en Venezuela yo terminaba a las 6, antes a las 9, 8 de la noche, pero a las 10. Y la gente disfruta la clase. Si realmente tú haces lo que haces con amor, por eso me uno a esas palabras de Adriana, podemos empezar a las 4 de la mañana haciendo ejercicio y todavía a las 9 de la noche dando una clase y dando lo mejor de nosotros. Para mí es disfrutar el camino, cada cosa que hacemos, esta entrevista, la llamada telefónica con la amiga. Si usted no está disfrutando algo que está haciendo, algo está mal en ti. Y ahí es donde yo amo el coaching. Revisen, busquen, porque a mí me pasa. Yo creo que todo coach necesita un coach. Entonces, ese coach que te ayude a revisar si realmente estamos logrando el equilibrio. Y cuando no, como bien lo dijo Adriana, buscarlo. Ah, es que lo que necesito es un descanso. Yo puse el ejemplo del amor. Gracias a mi pareja, por ejemplo, yo trabajaba los domingos, todo el domingo. Y mi mamá decía, el domingo no se trabaja, hija. Y yo, ¿cómo que no? El domingo me rinde más porque no tengo clase en la universidad, decía yo. Entonces ahí me di cuenta que el domingo, ¿verdad? Puede ser para hacer otras cosas. Si tengo que trabajar un domingo no pasa nada. Pero uno comienza a ver
que hay prioridad, que puedes gestionar mejor tu tiempo y disfrutar el camino de todo lo que estás haciendo. Bueno, con Hay ese algo, equilibrio, dime, Liz, Andrea. yo quiero cerrar esto con algo y sobre todo pues dirigido a las mujeres. Todo lo que nadie dijo y todo lo que yo dije, sumado a que nos quitémonos la carga de encima de pensar que somos las supermujeres. Eso lo entendí hace no mucho. Y es que sí, yo trato de hacer lo que mejor puedo con los recursos que tengo, pero no tengo que ser perfecta. O sea, la mujer perfecta ni el ser humano perfecto existe. Entonces, quitémonos esa carga o esa etiqueta de Adriana perfecta, Nadesca perfecta, Julis perfecta y bueno, Francisco perfecto. Porque cuando tú te quitas esa carga, yo creo que funcionas mejor, ¿no? Motivado desde el amor, pero también me quito ese yugo y esa piedra encima, que tengo que ser la mejor mamá, que tengo que ser la más deportista, que tengo que ser la más exitosa, la más... no, o sea, quitémonos esa carga y seguramente vamos a poder estar más tranquilas y más en paz y las cosas van a ir fluyendo mucho mejor. Bueno, me encanta. Y más yo que soy peregrina de Santiago, que sé el valor que es cargar una mochila y que es andar en la vida con mochila y soltar la mochila. Y estoy segura que las personas que nos estén escuchando, que son inmigrantes, que están en sus países, que están viviendo procesos, pues también es entender que desde la confianza, desde el acompañamiento, desde cada una de estas cosas tan hermosas, desde esos sueños, desde esas referencias, como decía Francisco, nos suman para innovar y para emprender. Bueno, José Francisco, ya estamos cerrando. Sí, bueno, yo quería traerle una última pregunta. Si tuvieran que darle un nombre a vuestro corazón, hemos hablado de pasión, emoción, ¿qué nombre le pondrían a vuestro corazón? Cada uno de ustedes. Mira esto, mírame. Ahí Tengo un está. corazón puesto. Yo no tengo casualidades, yo sé que no se veía, así que ahí voy. El Ahí. corazón mío, aquí dice amor, pero es eso, como amor y alegría. Si le tengo que poner un nombre es ese, amor y alegría. Ese es el nombre, Francisco. Qué nombre, muy bonito. ¿Y en tu caso, Adriana? Uy, yo creo que mi corazón sería valiente. Ese es el nombre de mi corazón. ¿Mm? ¿Y en tu caso, Julis? En mi caso, mi corazón tiene un nombre muy bello y muy definido, que es la fe. Wow. ¿Y el Bueno, tuyo, José? el mío, conexión. Conexión. Qué bello, mi amor, qué bello. Mm. Ay, qué bonito encuentro. Bueno, pues ya estamos terminando, ya hemos terminado este encuentro de hoy. Muchas gracias a las dos por tan grandes conocimientos, tan grandes corazones. Traer aquí hoy al capítulo IES España, otro capítulo más otro programa más que hemos hecho. Y darle que hay invitadas para otro encuentro de otro tema también, está claro, porque la verdad que ha sido un placer estar con vosotras hablando de este tema hoy, que es el emprendimiento y la innovación. Y como grandes coaches, creo que tenéis muchísimas cosas que hablar también y aportar a aquellos que nos oyen. Y gracias, Yuli, también por tu acompañamiento nuevamente. Y a los que nos escuchan también, invitarles a otro encuentro que va a haber nuevamente dentro del capítulo IAS España. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, chao. Chao. The International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries.